bueno saludarte por este medio, si estás en Facebook, si estás en YouTube. Recuerda siempre suscribirte, activar campana para que te avise cada vez que subamos nuevo material y sobre todo compartir este mensaje con alguien más que seguro tendrá algo de beneficio para él. Quiero que te quedes con nosotros hasta el final. Tenemos un rato de worship y un mensaje poderoso para ti. A ver si ese aplauso es para él. Dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Cuántos están listos? Con sus palmas. Dice: hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Dice: y yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. A ver, más vida. ¿Cuántos están listos para saltar en esta mañana? A ver, dile. Hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. ¿Cuántos son libres? Hoy volveré a tu amor. Que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás, y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Y oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Dice: hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Allá atrás. Hoy volveré a tu amor. Eso. Que late fuerte, Cristo. ¿Cómo dice? Yo me entrego a ti. Eso, eso, eso. Tú siempre me amarás, y siempre me guardarás. ¿Cómo dice? Conmigo siempre estarás. Y oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Ok, yo quiero ver las palmas arriba, que se escuche fuerte, 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 fuerte. Ya. Eso. ¿Cuántos están listos para decir que si Él vive en mí, vivo estoy? 1, 2, 3, sí. Si vivo hoy, si Él vive en mí, yeah. Si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, yeah. Si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Y Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Dice: tú siempre y siempre me, ajá, conmigo siempre. So, oigo el más fuerte, más fuerte. Siempre me amarás, Yeah, 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 yeah. y siempre me guardarás. Conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si Él vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vive en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy.
es para Él, dáselo más fuerte. Más fuerte. Gracias, Dios. ¿Cuántos pueden cantar por siempre de su amor? ¿Cuántos pueden cantar de su gracia? Aleluya. Vamos por última vez. Yo quiero que canten por última vez. Por siempre cantaré. Vamos. Dice 1, 2, 3 y por siempre cantaré. Eso. Y con todo llegué solo a ti. Y no puedo imaginar cantar solo por cantar. ¿Qué queremos? Una última vez. Por siempre canta, por siempre. Yeah. Solo a ti, solo a ti, solo a ti. No puedo imaginar. No puedo imaginar, Señor, cantar sin ese fuego en nuestros corazones. No podemos imaginar, Señor, cantar sin expresarte, Señor, lo que sentimos. Gracias, Señor. Gracias. Muros rodeando esto. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. Nunca fallas. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, siempre así. Siempre, 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 siempre. La noche acabará, tu palabra se cumplirá y mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Corazón te alabará. Dile. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Postrado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, en tus manos, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido. Como si tú has sido testigo de su fidelidad, levanta tus manos y comienza a decirle: Señor, yo creo en ti. Damos más vida.
hay nada imposible para ti, Señor, conforme a tu voluntad. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, yeah. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, yeah. Sé que, vamos, sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, yeah. Sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, yo creo en ti, yeah. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra Gracias, Señor. Qué hermoso es Dios. Qué hermoso es Jesús. Él siempre ha sido fiel. Una de esas características que uno ama de Jesús es eso, su fidelidad. Bueno, buenos días, qué rico verles, qué bonito verles. Me da ratico que no pasaba por acá, pero así es Dios. Hoy me invitó, Señor, a estar aquí para compartirles un mensaje que primeramente habló a mi vida y hoy quiero compartirles porque yo sé que va a hablar a su vida. Vamos a comenzar con esta declaración aquí que dice: yo nací para que ellos vean a Dios y disfrutar de una vida ¿qué? Extraordinaria. Bueno, yo quiero que estén muy atentos a las pantallas para ver un corto video que dura como unos 30, 35 segundos, pero estén muy atentos porque les va a parecer muy interesante, ¿vale? ¿Qué tal el video? ¿Quién reaccionaría como reaccionó el niño? Yo creo que nadie, yo ni de riesgo levanto la mano, porque primero, yo creo que nadie cuando se enfrenta a un despido laboral va a salir bailando como bailaba el niño. Tampoco cuando estaba recogiendo sus cosas, ¡chas!, se regaron todas, tampoco la felicidad va a ser si venimos de un despido. Luego se va al parqueadero y se encuentra con que el carro se lo lleva a la grúa. Aquí nadie va a estar sonriente. Ay, sí, le va a decir al chofer de la grúa, qué bien, llévatelo. No, tampoco. Para terminar el cuento, llega a la casa, iba a abrir la puerta y se le van las llaves en una endijita. No, pero eso es mucho de buena. Y para la cereza al pastel se acuesta en una maquita bien rico y se prende una regadera. No, estuvo como muy de malas el chino. Pero ahí vemos una cosa muy importante, que no se necesita tener un conocimiento, una capacidad, sino una buena gestión para el manejo de nuestras emociones. Eso es realmente lo importante. Este niño nos enseña eso, cómo reaccionar frente a este tipo de situaciones. Y realmente nosotros nos podemos enfrentar diario a situaciones que de pronto reaccionamos de una manera, pero que esas mismas reacciones nos van a ayudar a reconocer cómo manejarlas. Es muy importante tener en cuenta de que vamos a experimentar desafíos, porque muchas de las personas que están aquí están experimentando desafíos, de pronto un cambio de trabajo, una pérdida, pueden estar experimentando de pronto frustraciones y toda clase de sentimientos, sufrimiento, de dolor que puedan pasar. Pero yo les quiero hablar de alguien que era 100% humano. Ese alguien que tenía una capacidad de sorprender con una personalidad y nos ayudaba a interiorizar.
Y resulta que ese alguien, ya más o menos ustedes estaban imaginándose de quién les pienso hablar, de Jesús. Jesús tenía la capacidad frente a cualquier momento de tensión, frente a cualquier momento de dolor, frente a cualquier momento que ustedes se puedan imaginar, de sacar, de producir pensamientos y emociones fuera de los patrones comunes del ser humano. Y era 100% también humano, ¿cierto? Ahora, Jesús poseía obviamente un manejo de emociones estupendo, una inteligencia emocional, pero también tenía la característica de provocar esa inteligencia emocional en los que pasaban al lado de él. O sea que no tenemos excusa, 100% humano, como era 100% divino, pero también provocaba el manejo de emociones y la inteligencia emocional en aquel que decidía aceptarlo. Ahora yo quiero comentarles aquí en Efesios 4 del 13, versículo 13, la parte B. Miren lo que dice el apóstol Pablo. A mí me encanta Pablo. Vamos a hablar un poquito también de unos versículos de Pablo acá. Dice, nuestra meta es convertirnos en gente madura. Tranquilo, que hay esperanza. Dice, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Aquí vemos que realmente hay plenitud en Cristo. No, nunca vamos a llegar a esa perfección sino cuando estemos en el cielo. Y si usted es perfecto, tóquese, porque de pronto es que no está aquí, si no se espía, qué sé yo. Pero solamente llegaremos a esa perfección cuando estemos en el cielo. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que trabajar esas áreas de nuestra vida, pero con un solo objetivo en ese crecimiento: darle toda la gloria a Dios. No es para glorificarnos nosotros en ese crecimiento, sino para glorificar el nombre de Dios. Y esta enseñanza la he querido titular inteligentemente, de una serie que se llama Saludablemente, que venimos trabajando este mes. Yo voy a hacer una evaluación aquí rápidamente, unos 10 segundos, ya viene Grace. Es que ese instinto de profesora de pronto se me sale siempre. Te voy a hacer una evaluación. Vamos a suponer que les toca evaluar sus emociones del 0 al 10, teniendo que 10 es el máximo rango. ¿Qué valor o con qué valor te calificarías en inteligencia emocional? No lo diga, porque si yo digo el mío, ustedes me bajan inmediatamente de aquí. Usted nada más piénselo. ¿Ok? Usted lo va a pensar, se va a quedar con ese número. No se preocupe, que aquí hay recuperación. No se preocupe. Pero ese Jesús hermoso del que vamos a hablar es el que nos va a ayudar a recuperar. Es válido la recuperación aquí, no se preocupe. Listo. Pero ahora vamos entonces a aprender cómo Jesús, a través de su testimonio aquí en la tierra, puede desarrollar y formar en nosotros una buena inteligencia emocional. Y vamos a comenzar obviamente con el concepto de inteligencia emocional. Y quiero decirle que cuando yo leí esto, yo dije, ay Dios mío, ¿en qué me metí? Esto no es conmigo. Miren lo que dice Goldman, que es un psicólogo estadounidense, la define como la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos, miren ustedes, y la habilidad para manejarlos, como diría el pastor, báileme ese trompo en la uña. Cuando yo leo ese concepto, y todavía ni siquiera había comenzado, o tenía más o menos lo que el Espíritu Santo me había diccionado en la vida de Jesús, yo dije, ay Dios mío, si a duras penas puedo manejar mis emociones, mis sentimientos, ahora ¿cómo voy a manejar el de los demás? Es increíble. Yo decía, aquí la capacidad de reconocer, aquí es donde uno dice, sí tengo o no tengo. Pero bueno, aquí venimos a aprender herramientas que nos ayuden a desarrollar una buena inteligencia emocional. Y a eso me refiero cuando digo que sí hay recuperación. Que si usted tiene un valor aquí de lo que se evaluó, usted salga aquí diciendo, hombre, esa notica la voy a subir de ahora en adelante con estas herramientas que me regalaron en Más Vida. ¿Ok? Vamos a iniciar con el primer aspecto, que podríamos decir que es el eje central de la inteligencia emocional, porque nos ayuda o nos capacita para controlar esas emociones que nos embargan a veces. Y este primer aspecto es el autoconocimiento, la capacidad que tienes en reconocer, ojo, tus debilidades, tus fortalezas, tus emociones. Y obviamente pues Jesús era pro ahí para uno saber de que definitivamente podemos aprender de él. Y quise llamar este primer aspecto como Jesús sabía quién era. Ustedes se van a encontrar ahora con varias preguntitas, porque creo que es una de las maneras de interiorizar un mensaje, y ustedes esas preguntitas le van a dar vuelta durante toda la semana, y esa es la idea, porque es la forma de aplicar o aterrizar lo que hoy usted va a aprender.
¿Qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? Viene la primera pregunta. ¿Qué tanto se conoce? ¿Qué tanto te conoces, Angie? ¿Qué tanto te conoces, Jorge? A ver, ¿qué tanto nos conocemos? No es fácil pensar en ocasiones qué tanto nos conocemos porque a veces tenemos reacciones inadecuadas frente a situaciones un poco complejas. Y ya cuando pasa ese momento de efervescencia uno dice, ay Señor, me desconozco. Ya después que hizo desastre dice, me desconozco. Y nos ha pasado, ¿sí o no? Nos ha pasado que hemos dicho, después de ese momento de efervescencia, cuánto nos desconocemos. Ahora, pero Jesús frente a eso tenía la capacidad emocional que asombra a muchos, porque en ese momento en que él era capaz de responder se salía de todos los patrones comunes. Momento de tensión, momento de dolor, él respondía de una manera diferente. Y Jesús amaba esa humanidad que él tenía, ese 100% humano, que usó muchas veces su poder para ayudar a otros, sí, pero nunca lo usó cuando fue juzgado y cuando fue crucificado. Entonces, su emoción no era víctima de las circunstancias. ¿Por qué? Porque Jesús siempre eligió qué pensar en medio de las circunstancias. Y miren esta perlita, no puedes elegir tus circunstancias, pero sí los pensamientos en medio de esas circunstancias. Ahora miremos el primer escenario. Hoy vamos a aprender un poco viendo un escenario, un contexto y una respuesta de Jesús frente a ese escenario. Y el primer escenario que les traigo acá es: los fariseos tratan de arrestar a Jesús. El contexto: en ese tiempo obviamente muchos creían tener la verdad absoluta y resulta que se revolucionaban frente a esa verdad, que era Jesús. Y miremos lo que dice Juan 7, del 32 al 36. Dicen: los fariseos oyeron lo que la gente estaba comentando sobre Jesús y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron guardias del templo para que lo arrestaran. Ellos querían arrestar a Jesús como diera lugar. Entonces Jesús dijo: yo estaré con ustedes por un poco más de tiempo, luego volveré para estar con el que me envió. Ustedes me buscan pero no me encontrarán, porque no pueden ir a donde yo voy. Los líderes judíos se preguntaban unos a otros: ¿a dónde va a ir él que no podamos encontrarlo? ¿Será que va a ir donde están los judíos dispersos en otros países para enseñarle a los griegos? Este hombre dice: ustedes me buscarán pero no me encontrarán. También dicen: no pueden ir a donde yo voy. Esto sí, ¿qué significa esto? Esto los dejaba locos a los fariseos y a las personas de ese tiempo. Y vemos que Jesús está aquí en un ambiente de tensión, de persecución. Pero miren la respuesta de Jesús frente a esto. Yo creo que cuando uno está en un momento que sabe que lo está persiguiendo, uno va a estar por la calle como tranquilo, haciendo. No, yo creo que más de uno estuviéramos huyendo. No, porque me van a ver o me van a tomar. Entonces miren la respuesta de Jesús en Juan 7, 37, 38. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Propósito. Él nunca se desenfocó de su propósito. Y dice: las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán como ríos de agua viva. Aquí vemos un Jesús que conocía quién era. Y esto le permitía saber qué tenía que hacer aquí en la tierra y lo direccionaba siempre hacia su propósito. Jesús podía obtener esa seguridad porque sabía quién era y nunca lo desenfocó de su meta, que era la cruz. Ahora miremos lo que decía Pablo. Interesante. Pablo es un hombre que podemos ver su historia, un hombre que pasó por Jesús, pero fue transformado por Jesús. Podemos ver un autoconocimiento de él mismo porque pudo reconocer debilidades y fortalezas que él tenía. Miremos en Filipenses 3, 13 al 14. Hermanos, yo sé bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos lleva a recibir por medio de Jesucristo. Vemos a un hombre que identifica debilidades y fortalezas. ¿Y de quién las aprendió? De Jesús.
Nos está invitando a eso, a aprender de la inteligencia emocional de Jesús. Ahora, pues la mayoría de todos conocemos que pues en este último mes, a finales del mes de julio comenzó todo esto de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que estaban en Tokio, nuestros deportistas fueron allá a presentarse y pues cada uno va con una ilusión de ganarse una medalla, y es obvio, pero también son sometidos a situaciones en el campo cuando se presentan a una tensión tremenda. Y pues conocemos en esta semana el caso del boxeador Yubergen Martínez con el japonés Ryomei Tanaka. Yo no soy comentarista de boxeo, pero voy a contextualizar un poco la situación. Resulta que el chico fue a presentarse en cuartos de final en esa categoría peso mosca y pues todo el mundo ve su pelea y dice, este hombre es el ganador. Pero resulta que al final le dan el premio al japonés. Yubergen pues no reaccionó ahí, pero más tarde, en horas más tarde, a través de sus redes sociales hizo un video que no lo voy a pasar aquí por obvias razones porque tiene pues subidito de tono, pero vemos una reacción que yo pienso en el momento, pues no lo voy a juzgar ahí, pero pienso que después que lo hizo y después que se viralizó, sentó cabeza y dijo, uy, ¿yo qué hice? Ahora mi pregunta es, ¿cómo actuaríamos nosotros frente a una calumnia, frente a una discusión o frente a una situación de este tipo en que se vio este boxeador? ¿Cómo estaríamos reaccionando? ¿Estaríamos reaccionando como Jesús reacciona? ¿O estamos reaccionando con base a nuestras emociones? Miren, es importante tener en cuenta que esas reacciones que nosotros tenemos frente a esas situaciones muestran muchas veces la inseguridad o las inseguridades que tenemos y el mal manejo de las emociones. El pastor decía el domingo pasado que para vivir saludablemente necesitamos a Dios tenerlo en nuestra alma, porque es que ahí es donde reposan las emociones y los pensamientos. Entonces miren lo que dice la palabra aquí. En Proverbios 14, 29, el sabio domina su enojo, el tonto no controla su violencia. Ahora, no podemos permitir que en Colombia estemos 50 millones de tontos. Aquellos que llevamos la bandera y conocemos a Cristo y sabemos que es el único que nos puede dar la sabiduría para manejar y controlar nuestras emociones, es el que le debemos dar el codazo al que no conoce para que esa persona también pueda llegar a ser sabia. Ahora miremos el segundo aspecto. El segundo aspecto es el autocontrol. Dios santo. A mí me evaluaron, me evaluaron, hice recuperación y recuperación de la recuperación esta semana sobre ese autocontrol. No es fácil. Y quise llamar este segundo aspecto, Jesús eligió qué pensar. Como les dije, voy a estar haciendo varias preguntas y mire la pregunta que viene aquí. ¿Qué elegimos pensar diariamente? ¿Qué eliges pensar diariamente? ¿Qué eliges pensar diariamente, Aldair? Cuando abres tus ojos, apenas que te levantas, ¿qué eliges pensar? Señor Gustavo, ¿qué elige pensar? ¿Y qué sucede? Depende de nosotros, qué es lo que, ojo, si nosotros tenemos una vida de oración, aquí ingreso de pronto a decir lo importante que es tener una vida devocional, porque cuando nosotros elegimos qué pensar, conectarnos con Dios desde temprano nos va a ayudar a saber cuáles deben ser nuestros pensamientos durante el día. Ahora debemos tener en cuenta que el autocontrol juega un papel muy importante porque es el que ayuda a manejar los pensamientos y el que regula nuestras emociones. El pensamiento es el que va a regular nuestras emociones. Y aquí te dejo otra perlita. Nuestro carácter se convierte en la suma total de todos nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos van a resultar en nuestro carácter. Ahora, Jesús fue ejemplo, tremendo ejemplo de autocontrol. Pero ¿sabes cuál era la herramienta que usaba Jesús para poder tener ese autocontrol? Para poder saber qué pensar, para tomar las riendas de su vida. ¿Cuál crees tú que sería esa herramienta? La oración. La oración fue esa herramienta anticipada que Jesús usó. Ahora lo vamos a ver en el escenario que les voy a mostrar. Miren, no se trata de que la oración va a ser la herramienta inmediata. Es que cuando tú tienes una vida de oración estás anticipándote a las situaciones que vas a vivir. Y cuando tú tienes una vida de oración vas a saber qué pensar en ese momento difícil.
y vas a saber qué hacer en ese momento, en esa circunstancia difícil. Pero claro, a veces vemos la oración como la herramienta pronta, la herramienta que está ahí. Sí, es verdad que hay que orar enseguida, en ese momento, pero cuando tú tienes una vida de oración, te estás anticipando. El segundo escenario dice que Jesús ora en el Monte de los Olivos. Bueno, te contextualizo un poco. Resulta que Jesús pues ya se aproximaba el momento de cumplir su propósito. Y él estaba en esa cena que todos conocemos como la última cena. Estaba de chévere ahí con sus discípulos, de chévere, mostrándoles simbólicamente lo que iba a acontecer. Y miran que de ahí, después de ahí, se va y dice Lucas 22, 39, 41. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Yo lo voy a acomodar a una versión Grace Pertus. Oren para que sepan qué pensar cuando estén en momentos de dificultad. ¿Qué pasa aquí? Entonces se paró de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. ¿Qué vemos aquí? Es uno de los contextos de máxima tensión que Jesús pudo vivir. Increíblemente, frente a lo que se le avecinaba, él sabía que iba a morir. Y si nosotros nos vamos a esa parte humana de Jesús, usted se puede imaginar frente a esa situación que usted sepa que unas horas lo van a matar. Mucha angustia. Y miremos la respuesta. ¿Qué nos dice la respuesta de Jesús? En Lucas 22, 42, 43 dice: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la suya. Esta es respuesta a una oración anticipada. Jesús sabía lo que venía, pero estaba tan seguro de que tenía que hacer la voluntad porque ya era un hombre que había dedicado tiempo a la oración. Esta era una oración de refrigerio, era como convencerse realmente de lo que venía, porque también era 100% humano. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús con esto? Nos demuestra que la oración llena al hombre de paz, lo aleja de los miedos y lo más importante, te direcciona a hacer la voluntad de Dios. Mira, más vida, yo te voy a decir algo. La oración no se trata de mover a Dios a hacer nuestra voluntad. Escúchalo bien. La oración se trata de mover nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Eso es la oración. No es que yo voy a orar: Señor, cambia tu voluntad. No. La oración lo que va a generar en nosotros es tener un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no a mover la voluntad de Dios. Si usted está orando así, déjeme decirle que está perdiendo su tiempo, porque la voluntad de Dios no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es nuestro corazón para mirar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, obviamente Jesús era 100%, como les dije, humano, pero la perfección se daba en su 100% divino. Él, en esos momentos que controlaba sus emociones, él sabía que nosotros también nos costaba controlar nuestras emociones, nuestro estrés, nuestras angustias. Para él no era desconocido. Y pues era una forma que él persistía en sus discípulos para que oraran, pero era por eso, porque quería que sus discípulos y que nosotros aprendiéramos que la oración era una herramienta anticipada para lo que nos venía. Ahora, miremos Lucas 22, 46, lo que dice. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que puedan soportar las dificultades que tendrá. Herramienta anticipada, no las dificultades que tienen, que tendrán. Miremos el escenario que les voy a mostrar. Bueno, primero les voy a hacer la pregunta: ¿quién aquí no ha tenido una ruptura amorosa, un desamor? Yo soy la única. No me alcanza, pero aquí yo puedo decir que el 80%. ¿Para qué les da pena levantar la mano? ¿Quién no ha experimentado una tusa? Si no la ha experimentado, usted fue el que la causó. Déjeme decirle que usted fue el que causó la tusa. Entonces, ¿qué sucede? Yo les voy a contar una historia de una amiga mía. Bueno, les voy a parafrasear más o menos lo que le pasó. No está aquí en Más Vida, porque ustedes comienzan, recuerden elegir qué pensar. Van a comenzar a pensar: ¿quién será? ¿Quién será? No está aquí.
tampoco está en la ciudad. Resulta que cuando ella estaba chica, como entre 19 y 20 años, los papás le decían, hija, termina la carrera, pero ya empecinada, yo me quiero casar. Y dele con el chico que, pero hija, ese muchacho no te conviene, mira cómo te trae, que nadie, eso era lo que ella quería y eso era lo que ella quería. Y resulta que más adelante, después de todo eso, resulta que el chico la dejó. ¿Y qué comenzó a generarse en ella? Pensamientos, claro, no era una mujer que tenía una vida de oración. Comenzaron a generarse pensamientos de frustración, de suicidio, que ya no me quieren, que yo no valgo nada. Y eso es lo que quiere a veces el enemigo hacer en la vida de muchas personas. Yo te digo una cosa, joven que está aquí, soltera que está aquí. No es lo mismo a veces yo no te puedo decir ahora que no vas a sufrir un desamor, una ruptura amorosa. Pero no es lo mismo estar en Dios y sufrirla que no estar en Dios cuando lo experimentes. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, yo voy acá. No solamente rupturas, pérdidas familiares, despido de lugares de empleo, hemos experimentado todo, pero la pregunta es, ¿has pensado como Jesús cuando te pasa esa situación? ¿Has podido pensar como Jesús? Mire, yo tuve una experiencia en mi vida, yo tuve 2 pérdidas muy significativas en mi vida. La primera pérdida, recuerdo yo que estaba cimentada en la oración y yo pude levantar mis manos en esa pérdida tan dolorosa y decirle, Señor, gracias porque ha sido tu voluntad. Pero en la segunda pérdida no tenía una vida de oración tan cimentada y lo que hice fue cuestionar a Dios. Entonces la pregunta es, en medio de esa ruptura, de esa situación que estás viviendo en tu empleo, de esa, digamos, pérdida financiera que has tenido, ¿estás pensando como Jesús frente a esa situación? Eso es lo que debemos comenzar. ¿Qué elegimos pensar en medio de esa situación? Cuando estamos viviendo, afrontando una dificultad, ¿qué elegimos pensar? Eso nos pone digamos, a analizarnos nosotros mismos. Luego, tenemos que entender que pues siempre queremos buscar culpables, es normal. Queremos echarle la culpa a Dios, hasta el diablo. El diablo dice, pero ¿por qué a mí, mijo? Usted fue el que decidió. Me acordaba de una prédica de alguien que veía esta semana que decía así, le echaba la culpa. Pero no, usted fue el que decidió. Entonces, la única manera es pensar, tener nuestra mente, pensar como Jesús y en su palabra para poder afrontar ese tipo de realidades. Y miremos en Proverbios 23:7. Como piensa un hombre en su corazón, así es él. ¿Qué sucede? Así como usted piensa, así es él. Así es usted. Así como yo pienso, así soy yo. Y tenemos el tercer aspecto que quiero compartirles, que es la empatía. Esa capacidad de ponernos en los zapatos de otro, esa capacidad de sentir como sienten otros, que no es fácil, no es fácil. Pero en el amor de Cristo todo lo podemos. Y le he querido titular, Jesús sintió como nosotros. La pregunta es, ¿qué tan fácil se te hace creer a ti que Jesús sintió como nosotros? A mí nunca se me hizo fácil. ¿Por qué? Porque desligaba esa parte humana de lo divino. Pero si lo engranamos, podemos entender que Jesús se sintió como nosotros. ¿Cuántas veces usted no ha orado y, ay, Señor, es que tú no entiendes mi dolor? Es que tú no tienes ni idea. Y Jesús mirándote así como de reojo, pero ¿cómo que no va a tener idea si lo conozco? Jesús conoce nuestro dolor. Jesús conoce qué sentimos. Pero tenemos que contextualizar la vida de Jesús en la cultura judía. Y resulta que en los judíos, las mujeres, los leprosos, los lisiados, eran renegados en la sociedad. Pero Jesús los miró de una manera diferente. Y miremos la historia. Yo puedo aquí darle una cantidad de escenarios de Jesús, de lisiados, de mujeres, pero el Espíritu Santo me direcciona a y me decía, mira, una mujer sorprendida en adulterio. El contexto, ese es el escenario, el contexto. Los fariseos no veían la hora de agarrar a Jesús. Y eso le dijeron al guardia del templo, le dijeron a los, ¿cómo es que se llama? A Nicodemo, que era fariseo, y ellos decían, no, pero no hay nadie. Eso más le daba rabia a ellos. Y resulta que se encuentran con una perlita que sucede con la mujer adúltera y dice, epa, aquí por ahí es. Y miren lo que dice Juan 8:1-5, dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó con una multitud y se sentó a enseñarles mientras hablaban los maestros de la ley. Y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio y le pusieron en medio de la multitud. Maestro, dijeron a Jesús, esta mujer sorprendida en el acto de adulterio, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Eso estaban buscando la manera de arrestar a Jesús.
Vemos que Jesús estaba en un escenario tranquilo, pero el escenario que él lo guía, que estaba alrededor de él, era muy revolucionado y muy hostigante. Pero vemos que Jesús logró colocarse en los zapatos, en lo que sentía esa mujer, pero obviamente aunque no estuviera haciendo lo correcto. ¿Y por qué? Miremos lo que contesta Jesús, lo que pasa en la respuesta. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiendo una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, y comenzando por el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Y entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Vemos a un Jesús que se preocupa por esa humanidad, por esa mujer. Quiero decir algo. Aquí vemos a un Jesús desde la perspectiva de la empatía, con una característica de mantener la capacidad de entender a otros, aunque no implique estar de acuerdo con otros. Eso es muy importante. Jesús se pone en los zapatos de la mujer, pero esto no quiere decir que él está de acuerdo con lo que ella hace. Y eso es lo que juzgaban muchos los que estaban ahí. Eso es importante. Miren este versículo que para mí ha sido insignia en mi vida. Es importante tener, yo siempre deben atesorarlo, y es Lucas 6:45. Dice: el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón habla su boca. De la abundancia del corazón habla su boca. Si usted quiere saber cómo reaccionar frente a una situación, póngase los zapatos de alguien y recuerde que si esa persona reaccionó de esa manera es porque algo tiene en su corazón. No es fácil entender. Poco a poco logré entender esto que Dios me quería mostrar a través de este versículo. En mi profesión como docente, una de esas características que me toca forjar muchas veces es la empatía. Ponerme en el lugar de mis estudiantes a veces no es fácil. Ellos vienen, las edades entre 13 y 18 con quienes yo trabajo, vienen a veces de situaciones o digamos de escenarios de familiares muy tensos, donde desestabilizan mucho sus emociones. Y un día Jesús me dijo, yo le decía: Señor, pero yo ¿cómo hago? No les voy a hablar que desde que soy docente ha sido así, pero del tiempo ese que Jesús me dice: tienes la herramienta, es el amor. Con el amor tú lograrás conectarte con ellos y que ellos se conecten a su clase. Y esto no iba a quitar mi exigencia como docente, iba a lograr en mis estudiantes que fueran felices en mi clase, aún, óigame bien, aún perdiendo un examen dijeran: hombre, ¿sabes qué, Grey? Yo perdí este examen, pero te aseguro que el próximo lo voy a ganar porque me encanta tu clase. Y de eso se trata, de eso se trata. Ahora, cuando tu esposo se equivoca, ¿lo juzgas o te pones en los zapatos de él? Cuando tu esposa se equivoca, ¿la juzgas o te pones en los zapatos de ella? Tus hijos, tu jefe, tus amigos, te colocas en los zapatos de él. Eso es lo que nos llama Jesús en este momento cuando muestra. Quizás no estás de acuerdo con el actuar que tuvo tu esposo, tu esposa, tu hija, tu jefe, pero Dios nos manda a ponernos en sus zapatos y con el amor entender que es posible. Ahora, recogiendo todo estos tres aspectos que fue el autoconocimiento, el autocontrol y la empatía, nos damos cuenta que hay una herramienta transversal. Y esta herramienta transversal es la oración. Aun cuando en los escenarios que le mencioné no decía Jesús ora, pero sí vemos a un hombre de oración. Entonces el autoconocimiento solo lo lograremos teniendo una buena relación con Dios, porque nos va a ayudar a cimentar lo que es nuestra identidad. Hay un libro de alguien que quiero mucho que vive en Buenos Aires, ojo, es el esposo de mi prima. Es un pastor, esposo de mi prima, y el libro se llama Identidad. Y ahí él explica un poco de la experiencia de lo que Dios le permitió saber quién era. Pero el último capítulo, hay una expresión, lo menciona, que me llamó mucho la atención. Dice: cuando sepa quién eres, serás invencible. Y no se trata de que no te va a pasar nada. Es que lo que se trata es que cuando sepas quién eres en Dios, podrás vencer cualquier dardo que el enemigo quiera tirarte.
El autocontrol solo lo alcanzaremos con la herramienta que les dije, la oración. No se trata de tener una vida de oración, se trata de hacer de la oración nuestra vida, porque es la única herramienta que nos anticipa a las situaciones difíciles que vamos a vivir. Es difícil todos los días levantarte a orar y usar esa herramienta, sí es difícil, pero hay que tener determinación. Luego tenemos que el amor que Jesús coloque en nuestro corazón es el que nos va a permitir ver o tener esa empatía de cómo sienten los demás. Si usted no le pide a Jesús que ingrese a su corazón y coloque ese amor, usted no va a poder sentir cómo siente su papá, su hermana, su esposo, su novio, cómo se siente, sino que va a reaccionar siempre a la defensiva en cualquier situación. Y tener esa mano amiga o ese hombro para escucharlo cuando sea necesario. Ya para terminar, yo quiero decirles que la única manera de desarrollar esa inteligencia emocional de Jesús, llegando cada día a la perfección de Jesús, es aprender a sentir como Él, aprender a pensar como Él y saber quiénes somos en Él. Colócate de pie en esta hora. Yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar tu vida. Hay una alabanza que durante todo este tiempo de estudio de este mensaje, el Señor lo colocaba en mi vida y me llamaba a la atención, que es un coro que quiero usar de manera de oración también, y decía: te dejo ganar. Hoy Jesús quiere que lo dejes ganar en tu vida, que lo dejes ganar en tus emociones. Y decía: vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y vengo a decir por siempre que tú eres mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. No es fácil entregar las riendas a Dios. No es fácil. Tú vienes hoy con un dolor en tu corazón, pero hoy Dios te va a sanar. Tú, sí, tú, la que me estás mirando, Dios va a sanar esa herida causada quizás por alguien que no tenías idea que la iba a causar. Pero hoy Dios te trajo porque quieres que le entregues las riendas de tu corazón para darte eso que le estás pidiendo. Cierra tus ojos y dile: Señor, hoy vengo ante ti, hoy vengo ante tu cruz a decirte, Señor, que tú eres mi Señor, a decirte que te entrego las riendas de mi corazón. Deja que el Señor te ministre, que el Espíritu Santo que está aquí ministre tu corazón. Vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre, Señor. Tú estás dolido por tantas expresiones de rechazo, pero hoy Dios te dice: entrégame las riendas de tu corazón. Yo voy a sacar el rechazo. Yo voy a sacar las palabras negativas que te han dicho. A ti te lo digo en el nombre de Jesús. Hoy sale toda palabra de negación, toda palabra de rechazo que lanzaron a tu vida, joven. Solamente Jesús te pide: déjame ganar en tus emociones, déjame ganar en tu corazón. Entrégame la rienda de tu corazón. Deja que Él trabaje en lo que tú no puedes trabajar. Hoy ríndete. Entrega esas armas en las que has confiado siempre, donde te has creído autosuficiente. El área emocional es una de las áreas más difíciles, pero te puedo decir que Dios puede tomar el control de tu vida hoy. Hoy vienes con un dolor grande en el corazón, pero Dios está sanándote. Ese dolor, eso que sientes aquí, ese quemón, es Jesús tocando tu corazón y sanándote. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso. Hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decir
más en mi corazón. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, Señor, gracias. Hoy, Señor, coloco cada vida. Que se vaya hoy, Señor, con la claridad. Que nuestra mirada esté en Cristo, es en la cruz. Y que a través de Él, solo en Él podemos aprender una buena inteligencia emocional. Solamente a través de Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue ministrando, sigue llenando la vida de cada persona que está en este lugar. Llénalos de autoconocimiento, de autocontrol, de empatía, Señor. Sana corazones, sana palabras que han lastimado. Hoy tú nos enseñas como el mejor maestro. Gracias, Señor. Qué bueno que hayas llegado hasta este momento. Espero que ese mensaje Dios lo haya usado para hablar a tu corazón. Quiero recordarte unas cositas antes de despedirnos. La primera es que todos los martes en la noche tenemos noche especial en el auditorio de Más Vida Kids. 8 de la noche. Estamos haciéndolo presencial. Si estás interesado en venir, simplemente inscríbenos y asiste con toda la intención de orar y adorar al Padre. Lo segundo es que todas las semanas tenemos grupos de vida. Aquí mismo vamos a colocar el QR donde tú puedes escanear y te vas a dar cuenta de las diferentes direcciones que tenemos para que puedas asistir a uno de ellos. Lo tercero es que todos los domingos tenemos 2 reuniones presenciales, 10 y 11:30 de la mañana. No te quedes fuera y no vengas solo. Ven con tu familia, ven con amigos y disfrútalo. Y por último, quiero decirte que si eres parte de la casa y que si estás interesado en que este ministerio siga creciendo, aquí dejamos toda la información para que tú puedas hacer donación, para que tú puedas colocar tu ofrenda, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Estoy interesado en que el Padre siga desarrollando este ministerio tan precioso que nos ha dado. No siendo más, recuerda que esto es Más Vida, un hogar para ti y un hogar para mí. Te esperamos a la próxima. Chao.